¿Cómo hacer correcciones en la clase de español? Este es un tema muy importante para los profesores que están comenzando a dar clases, tal vez sin ser profesores, o para aquellos que nunca dieron clases de español en línea y están comenzando y tal vez tienen dudas sobre cómo corregir en las clases. Este video es en base a mi experiencia y a mi conocimiento y lo que me resultó en las clases, ¿sí? Hay tres formas de corrección. Está la autocorrección, la corrección de profesor a estudiante o de estudiante a estudiante si tenemos clases grupales en línea. Vamos a ver cada una y cuáles son las cosas que debemos recordar. Para la autocorrección, aquí el profesor puede marcar dónde hay errores, pero sin corregirlos. Y esto está muy bueno, por ejemplo, para conversaciones. Cuando el estudiante hace una presentación, nosotros podemos tomar notas y escribir solo las frases donde hay un error. Si nuestro estudiante dice, la semana pasada iré de vacaciones, entonces nosotros escribimos esta frase y se lo enviamos y le decimos, ok, ¿dónde está el error aquí? Porque estabas hablando sobre planes o estabas hablando sobre cosas que hiciste en el pasado. Y nuestro estudiante tiene que reflexionar, tratar de pensar cuál es la conjugación y qué es lo que quería decir. Sirve, como dije anteriormente, sirve para reflexionar sobre los errores propios y resolverlos. Si nuestro alumno escribió una composición, podemos resaltar dónde está el error, enviárselo. En mi caso a veces uso documentos de Google, los estudiantes escriben un texto y yo uso el resaltador donde están los errores. Cuando los estudiantes tienen tiempo, revisan, ¿sí?, mis correcciones y los corrigen. Si no los entienden, los vemos en la clase. El estudiante trabaja independientemente. Esto es para aquellas personas que tal vez no cometen muchos errores o que hacen composiciones y textos, o para personas que tienen esta práctica y pueden autocorregirse. Hay muchos estudiantes que mientras están hablando se autocorrigen. Entonces tal vez para este tipo de estudiantes es una buena idea. La otra es la típica, la que todos hacemos, que es profesor-estudiante. El profesor ayuda al estudiante a encontrar los errores o directamente se los dice, ¿sí? En el caso de la semana pasada iré de vacaciones, nosotros decimos la semana pasada fui o la semana próxima iré de vacaciones. Nosotros les damos la corrección. La corrección puede ser durante la actividad, si es una conversación o presentación, o puede ser después. Cuando nosotros terminamos con nuestra clase y tenemos 10 minutos, podemos escribir una lista con los errores y correcciones o podemos pedirle al estudiante que los corrija, ¿sí? Si en esa clase nosotros íbamos a trabajar sobre una presentación o una conversación o un juego de simulación como un roleplay, cuando terminamos, ¿sí?, esos 15 o 10 minutos antes de terminar la clase, podemos decir, bueno, aquí hay algunas frases que tienen errores. O los podemos corregir nosotros o tratamos de marcarle al estudiante si es la conjugación, si es, por ejemplo, la preposición, si es el adjetivo, el género, etc. El profesor puede enfocarse en errores comunes y explicar nuevamente ese tema. ¿Sí? Por ejemplo, podemos decirle, cometiste muchos errores sobre, por ejemplo, el género. Para la clase que viene vamos a trabajar sobre los géneros en español y cómo los usamos para los adjetivos, los artículos. Podemos también practicarlo usando otros recursos. Si tenemos un estudiante de nivel intermedio, pero comete errores siempre con las preposiciones, podemos dedicarle una clase a trabajar sobre las preposiciones. Tal vez no estaba en nuestra planificación, si estamos siguiendo un libro, tal vez no está en esa unidad del libro, pero lo podemos hacer para que el estudiante pueda aprender y pueda dejar de cometer estos errores. Una cosa también a tener en cuenta es tratar de no corregir constantemente para no crear un clima de presión para el estudiante. Hay alumnos que prefieren la corrección constante. Hay alumnos que dicen, sí, quiero que me interrumpas cuando hablo y cometo un error. Hay otros que tal vez cuando realmente lo hacemos no les gusta y están todo el tiempo dudando, esto es correcto, esto no. En mi caso no corrijo constantemente, corrijo cuando el estudiante terminó de hablar.
A veces, si es un estudiante avanzado y solo comete un error, lo escribo mientras está hablando y dice, oh sí, ok, era esta la palabra que quería decir. Por ejemplo, no sé, si quiere decir estaba soleado y dijo estaba sol, yo escribo estaba soleado, porque este estudiante seguramente cometió un error como lo podemos cometer nosotros, cuando son muy avanzados, ¿sí? ¿Y cuándo podemos corregir estudiante? Cuando tenemos clases grupales en línea, ¿sí? Para actividades de conversación o para actividades de gramática, como por ejemplo oraciones. Los estudiantes pueden trabajar juntos y el profesor debe monitorear, ¿sí? En caso de que las correcciones no sean correctas. Si nuestros estudiantes están teniendo una conversación y uno corrige al otro, hay que estar prestando atención para ver que la corrección esté bien hecha. Las correcciones grupales están buenas para actividades como de tarea, cada estudiante menciona una respuesta y el resto se corrige, ¿sí? Si tenemos una clase, por ejemplo, con 5 estudiantes, podemos decir, bueno, vamos a corregir la tarea. ¿Había que escribir oraciones o había que completar las oraciones con la forma correcta del verbo? Vamos a comenzar entonces. Un estudiante lee las oraciones y nosotros miramos, ok, ¿qué piensa el resto? ¿Está correcto? ¿O hay alguna otra opción? ¿Escribieron alguna otra forma? Muy bien, vamos a ver por qué. ¿Está correcto o está incorrecto? Y asegurarse de que no hay dudas sobre las correcciones. Si tenemos una clase grupal, hay que asegurarse que todos entendieron por qué corregimos este error o por qué esta palabra era correcta. Siempre hay que preguntar, ¿entendieron las correcciones o tienen preguntas sobre las correcciones? Tal vez hay un estudiante que no entendió bien, entonces lo mejor es preguntar, ¿sí? Para que no haya dudas. Esto es súper importante. Para terminar, hacer correcciones en las clases. ¿Qué tenemos que recordar? Bueno, que depende mucho de la cantidad de errores y del estudiante. Hay estudiantes que cometen errores constantemente y debemos pensar, ¿vamos a corregir estos errores constantemente o vamos a hacerlo después de la clase? Cuando el estudiante ya terminó su presentación o cuando ya respondió. ¿Vamos a corregir cada vez que habla o vamos a escribir una lista? ¿Vamos a dejar que el estudiante se autocorrija o vamos a corregirlo nosotros? Siempre hay que buscar un balance entre las correcciones y el momento de explicación y reflexión. Yo he tenido un estudiante que cometía errores todo el tiempo cada vez que hablaba. Entonces, cuando terminaba de hablar, le marcaba un error, por ejemplo, en el pasado y decía, bueno, ¿por qué esto es así? Y le daba una explicación breve sobre el pasado, la conjugación, con ejemplos y trataba de que practique antes de seguir con el próximo tema o la próxima pregunta. Siempre hay que alentar al alumno y mencionar los aspectos positivos, así como las correcciones. Traten de no enfocarse únicamente en las correcciones, pero decirle, la idea está muy buena, pero vamos a tratar de escribirlo de una forma más clara. O por ejemplo, entendí perfectamente lo que quisiste decir, pero tal vez esta conjugación es la gramaticalmente correcta. O podemos decirle, está muy bien, que está muy creativo, o el texto está muy bien, tiene muy buenas ideas, muy buenos puntos, pero tenemos que enfocarnos en las preposiciones porque no son correctas. Vamos a practicar esto para que no cometas estos errores otra vez. Entonces siempre mencionar lo positivo, como muy bien, está súper interesante. O si estamos hablando sobre, por ejemplo, viajes, decimos, wow, qué interesante, a dónde has ido, o está muy bueno, yo también fui, o me gustaría ir, pero hay algo que dijiste que podemos corregir. Siempre mencionar lo positivo y las correcciones y tratar de alentar a nuestro estudiante a continuar hablando, ¿sí? Para que no se frustre, para no crear una situación de estar bajo presión y no cometer errores. Siempre mencionar lo positivo y las correcciones. Si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre hacer correcciones o algo que a ustedes les funcionó y que quieren compartirlo con otros profesores de español en línea, escríbanlo en los comentarios debajo, que voy a estar leyendo sus comentarios y respondiendo sus dudas. No olviden de suscribirse a este canal y de continuar mirando los próximos videos con más recursos para profesores de español online.